Hola, buenas tardes, queridos alumnos. Bueno, buenas tardes. Ustedes seguramente van a escuchar esto a la tarde, a la mañana, a la noche o en cualquier otro momento. Pero bueno, yo lo estoy grabando por la tarde, así que cumpliendo las formalidades. Buenas tardes, alumnos. Vamos a tener una pequeña introducción a los elementos teóricos que dan inicio a la unidad 2 de nuestra materia, Teoría del Diseño 2. El primer texto que tenemos para trabajar es este que se llama Dimensión estética de la tipografía, presencia de lo bello y lo atroz. Es un texto que es de mi autoría, que está en un libro que edité ya hace varios años, que se llama La tipografía como complejo de placer, de Volkovich Editores. Vamos a ir por partes. Tiene como tres partes importantes. La primera en lo que hace como una cierta dimensión comunicativa de la tipografía en vínculo con la dimensión poética. Perdón. Luego, posteriormente, trabajamos los conceptos de selección y combinación de un modo un poco que parece complejo, pero en realidad va a ser muy, muy simple y va a estar complementado por un trabajo práctico que ustedes van a hacer en clase, que espero que les resulte divertido. Y finalmente vamos a trabajar la idea de la mugre, de la polución y de la suciedad como metáfora de la falta de control y cómo aún así la mugre que parece el gran enemigo, la falta de orden que parece el gran enemigo del diseño y del diseño tipográfico, en el caso específico de lo que se menciona en el texto, pero del diseño en general para lo que nos interesa en nuestra teorización, en realidad es un compañero permanente en la producción de todo diseñador. Insolayable, insolayable quiere decir que no puede ser dejado de lado. Este texto empieza con una aproximación a lo que se denomina la poética de la tipografía. Nosotros sabemos que hay una dimensión de lo que se denomina lo referencial en la comunicación. Lo referencial tiene que ver justamente con lo que habitualmente de un modo estereotipado se denomina la transmisión de conocimientos. Nosotros ya sabemos que transmitir información, transmitir datos a través de la comunicación es absolutamente imposible. Los referenciales de contenido, referencia específica, invocación específica, lo que tendría que ver con el contenido del mensaje, dicho así en itálica con un millón de comillas, pero que es algo que está como absolutamente sobreestimado en la comunicación humana. Es tanto o más importante eh, lo que uno se calla cuando habla que lo que dice cuando habla, y también es tanto o más importante cómo dice las cosas al contenido gramatical de aquello que está siendo expresado. Cómo se dicen las cosas, cómo se construye una propuesta comunicativa, lo que está presente y también lo que está ausente, son tanto o más significativos que lo que es evidente. Que las cosas se nos vayan de control, que entren a la deriva, como ahí dice el final del primer párrafo de la página 79, no es un problema. Es la norma habitual en la comunicación. Había un psicólogo, un psicoanalista, que a mí me gustaba mucho, muy, muy interesante, se llamaba Jacques Lacan. Hay una cita de él aquí, después si quieren busquen esto mismo, esta misma conferencia, pero en YouTube, que dice que el lenguaje no sirve para nada, ¿sí? Porque el lenguaje, ¿en qué sentido no sirve para nada? Porque se basa en supuestos. Yo digo algo, digo lo que supuestamente quiero decir, pero nunca digo lo que quiero decir. Y aquello que digo tiene 5, 10, 25 sentidos posibles, muchísimo más tal vez, que supuestamente el otro debería llegar a conocer. Nosotros pensamos que, y esto sabemos efectivamente que esto no es así. Todo el tiempo el otro entiende otra cosa. ¿Sí? Lo más interesante de esto es que muchas veces en una definición lineal y mecánica del diseño se dice que tenemos que poner la comunicación a nuestro servicio y el tema es que la comunicación no nos sirve a nosotros. No nos sirve en el sentido que la comunicación no sirve, como dice Lacan. Este,
no nos está sirviendo, no nos está prestando un servicio. La comunicación hace que nosotros seamos seres humanos, entre otras cosas, y en todo caso, nosotros somos siervos, siervos en el sentido medieval de la comunicación, somos súbditos del lenguaje. ¿Sí? No lo usamos como una herramienta que tenemos en la mano, sino que somos habitantes de un continente que nos da refugio, vida, nos alberga, nos cobija, nos reúne, nos contiene, y en el cual dejamos de habitar una vez que nos morimos, ¿sí? Eso es la lengua, ¿sí? Eso es la comunicación, ¿sí? Em, Muchas veces se le ha dado demasiado énfasis a esto de la función referencial, pero la función referencial no es la más importante del lenguaje. De hecho, si el lenguaje fuera puramente referencial, si la comunicación fuera puramente referencial, los diseñadores gráficos no haríamos falta. No haría falta el diseño gráfico, porque justamente el diseño gráfico se muere cuando tenemos una comunicación punto a punto, preclara, entendible, equivalente a una transmisión de información. El diseño gráfico vive gracias a esa deriva, como también vive el arte, como también viven las metáforas, como también estamos absolutamente acostumbrados a habitar así el lenguaje. Viven los intersticios de la información. Pero Jacobson no solamente hablaba de la función referencial, ¿sí? Sino que hablaba de otra cosa que se llama función poética. Y la función poética, acá ya estamos entrando al tema 2 que yo les había dicho al inicio de la clase, él la explica de un modo como con una frase muy compleja, pero que en realidad es algo como muy simple de entender. Dice que nosotros tenemos dos ejes cuando estamos codificando, ¿sí? Un eje paradigmático, que es un eje vertical, y un eje sintagmático, que es un eje horizontal. Después esto léanlo con más atención en su casa. Esos dos ejes se pueden llamar de dos modos posibles. El eje paradigmático o eje del paradigma se puede llamar también eje de la asociación, de la equivalencia, de la metáfora, ¿sí? Y el eje sintagmático es el eje de la combinación, la contigüidad, la metonimia. Ahora vamos a ver por qué. Dicho así, seguramente ustedes no deben entender mucho, pero van a ver que es súper simple, ¿sí? ¿Cómo es esto? Pongamos cualquier ejemplo. Este es un tema, un ejemplo, un verso de la letra de un tango. Seguramente ustedes no conocen ese tango. El tango se llama, como figura aquí, ¿sí? El tapado de armiño, ¿sí? Un armiño es un animal así que se parece como... nada, es un animal que tiene como una piel preciosa, el cual el pobrecito lo despellejaban para hacer... creo que ahora lo siguen haciendo. Sí, es como si fuera un hurón, una cosa así, que lo despellejaban para sacarle la piel, pobrecito, y hacer tapados así de pieles preciosas. Es una bestialidad. Bueno, pero no lo seleccioné por eso, lo seleccioné para darle simplemente como un ejemplo. El tango también es como bastante divertido. Habla de un señor, que hay una señorita que le pide que le compre un tapado de armiño. Búsquenlo en YouTube, que es como bastante divertida la letra, ¿sí? Bueno, de acá, el eje vertical, ¿sí? Es lo que nosotros decíamos el eje sintagmático, ¿sí? Acá, ¿ven? Eje paradigmático, ¿sí? Y el eje horizontal es el eje paradigmático, ¿sí? ¿sí? Paradigmático, y horizontal, sintagmático. ¿Qué vamos a hacer? Vos pensás que cada una de las palabras de cualquier cosa que decís están atravesadas por una línea vertical, ¿sí? Por una línea vertical tal cual como figura acá en este gráfico, ¿sí? ¿Por qué? Porque en lugar de esa palabra, ¿sí? Pueden ir otras muchas palabras equivalentes, ¿sí? O sea, siguiendo un paradigma, por eso se llama eje paradigmático, ¿sí? Siguiendo un criterio de equivalencia, ¿sí? Yo en vez de haber seleccionado, por eso eje de la selección, en vez de haber seleccionado esta palabra, aquel podría haber seleccionado otra que sea equivalente, ¿sí? Como un sinónimo. Cierto, un, otro, algún, ¿sí? En vez de tapado, ¿sí? Podría haber seleccionado abrigo, manto, capa,
¿sí? De armiño. En vez de armiño podría haber puesto piel, ¿sí? O mustela. Mustela es otro animalito parecido al armiño, ¿sí? De estos que despellejaban o despellejan, no sé. Ojalá que no se sigan haciendo estos abrigos, pobrecitos, estos animales, pero bueno, podría haber seleccionado, ¿sí? Los términos son equivalentes, ¿sí? Pero fíjate que lo que queda formado, si bien yo estoy usando términos equivalentes, no es lo mismo. No es lo mismo decir cierto manto de mustela, un abrigo de piel o aquel tapado de armiño, ¿sí? Los términos son equivalentes, no son exactamente lo mismo, son similares, pero aquello que queda dicho, ¿sí? No es lo mismo. Y fíjate que todavía ni siquiera empezamos a cambiar el orden de las palabras, ¿eh? No es que cambiamos una palabra y la pusimos adelante, después, antes, después, ¿sí? En la combinación, el eje sintagmático, ¿sí? Simplemente cambiamos y pusimos términos equivalentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en toda comunicación, en toda propuesta comunicativa, siempre hay un montón de cosas enormes que quedan afuera, pero que de algún modo están implícitas en aquello que quiero decir. Lo que yo no digo en una comunicación es tan significativo como lo que digo, ¿sí? Lo no dicho en el decir es tanto o más importante que aquello que se dice, ¿sí? Y así vamos a pasar a la al tercer bloque de nuestra presentación de hoy, eh, justamente para trabajar con el ejemplo de aquello que nosotros denominamos la mugre, la suciedad, la rotura, el deterioro, la basura, ¿sí? Desde algo que vamos a denominar el modelo rizomático. Para esto vamos a hacer una pequeña pausa e inaugurar un segundo video, ¿sí?